¿verdad? Entonces, bueno, los ácidos carboxílicos pueden perder un protón, como les decía, ¿verdad? Esta que sería la base conjugada, que es lo mismo que pasa con cualquier ácido, ¿verdad? Yo tengo un ácido y una base conjugada, que es la que perdió el H+, que eventualmente actuando como base podría otra vez ganar el H+ y devolverse. Los ácidos son relativamente estables entonces porque forman estructuras de resonancia que estabilizan la base conjugada. Entonces, por decirlo de alguna manera, entre más estable es la base conjugada, más ácido es el compuesto, es decir, más fácil que pierda el H+. Entre más inestable es, más difícil, o sea, más difícil, menos ácido es el compuesto, más difícil que pierda el H+. Es decir, un ácido fuerte me genera una base, un ácido más fuerte me genera una base más débil, un ácido más débil me genera una base más fuerte. ¿Verdad? Esto es un poquito como la lógica detrás de esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cosa como el fenol, que el fenol, también tiene una cierta acidez. ¿Por qué? Porque cuando él pierde, perdón, no sería resonancia, sería esta otra flecha. ¿Verdad? Él puede perder el H+, ¿por qué? Porque los 6 electrones que estarían alrededor de este oxígeno también tienen resonancia con el anillo. Pero este es menos ácido que los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Por eso no llevan la palabra ácido en el nombre. El fenol es menos ácido que el ácido carboxílico porque ustedes tienen que acordarse que el oxígeno es el segundo átomo más electronegativo de toda la tabla periódica. A él le gusta, por decirlo de alguna manera, tener a los electrones cerca. Entonces, para él, entre dos oxígenos, tener ese montón de electrones cerca está, digamos, más fácil que para el fenol, aunque el fenol, perdón, tenga resonancia con varios de los carbonos que están ahí. ¿Verdad? Entonces, en general, todos los ácidos carboxílicos son más ácidos que los fenoles. Y cuando les digo en general es porque muchas veces en química uno termina encontrando algo que es una excepción. Pero en general es así. ¿Verdad? Los ácidos carboxílicos asumimos que todos son más ácidos que los fenoles. Ok. ¿Cómo se le ponen nombres entonces a los ácidos carboxílicos? Bueno, no sé si vieron alguna de las grabaciones de la clase de la semana pasada, porque la semana pasada me parece que nadie se conectó. Entonces, pues ahí en el canal de YouTube hay algunas grabaciones viejas, pero no recuerdo, creo que en la última clase apenas hablamos de los alcoholes, ¿verdad? No hablamos de los aldehídos y las cetonas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un carbonilo tiene dos grupos R a los lados, es una cetona, ¿verdad? Y cuando tiene de un lado un carbono y del otro un hidrógeno, ¿verdad? Se llama aldehído. Aldehído y cetona, ¿verdad? A la cetona se le pone la terminación ona, por ejemplo, este sería propanona, ¿verdad? Y al aldehído se le pone la terminación al, ¿verdad? Por ejemplo, este que sería de dos carbonos sería etanal, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando están, vamos a ver, el ácido el aldehído y la cetona, o sea, el grupo carbonilo como tal, tiene prioridad sobre el ácido carboxílico, perdón, sobre los alcoholes y otros grupos
para ponerle nombre. Eso quiere decir que si él está como grupo principal, si yo tengo, por ejemplo, un alcohol o una mina o algo así, eso se convierte en sustituyentes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un ácido carboxílico? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros decíamos que si este señor de aquí se llama metano, el de un carbono, si este señor se llama metano, entonces el ácido carboxílico correspondiente de un carbono, que sería algo así, ¿verdad? Tendría un hidrógeno, carbono, oxígeno. Este, en la nomenclatura IUPAC, se llamaría ácido metanoico. No sé por qué lo estoy poniendo todo en mayúscula. El blog el de las mayúsculas estripado, ¿verdad? Y también este tiene un nombre común que es ácido fórmico, ¿verdad? Entonces, para la nomenclatura de ácidos carboxílicos se agrega la palabra ácido a un espacio, después la raíz del nombre, por ejemplo, del metano, y se le agrega la terminación oico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno de 2 carbonos, sería etanoico, de 3 propanoico, de 4 butanoico, de 5 pentanoico, hexanoico, heptanoico, etcétera. Y casi todos tienen nombres comunes. Por ejemplo, de los nombres comunes hay uno que es muy importante, que es el de 2 carbonos, ¿verdad? Si yo tengo el ácido carboxílico que tiene 2 carbonos, ¿verdad? En la nomenclatura IUPAC, entonces decíamos que se llamaría ácido espacio etanoico. En la nomenclatura común se llamaría ácido acético, ¿verdad? Este es uno muy importante, tiene un nombre común que es importante saber, ¿verdad? Es el componente del vinagre. O cuando uno compra ácido acético glacial, ¿verdad? Que es como un vinagre muy fuerte, ¿verdad? Y el, el vinagre tiene como un 5% más o menos de ácido acético en agua. Ok, entonces, hay un conjunto de compuestos que se llaman los derivados de los ácidos carboxílicos. Em, a ver, un segundo. No es esto. Perdón. Acá. En esta tablita que aparece por ahí en el material, en el libro del curso, ustedes encuentran como una lista de prioridades en los grupos funcionales, ¿verdad? Si yo tengo un ácido carboxílico, esa es primera prioridad. Sobre ésteres, sobre amidas, sobre nitrilos, sobre aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, alquenos, alquinos, alcanos, éteres y aloalcanos. Ahora bien, estos de aquí, nitrilo, amida, éster, no hemos hablado de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se le pone nombre a esos compuestos. Por ejemplo, un éster. No es como el de Lelutier, que no es que éster piscore. No sé si veían Lelutier. Yo creo que estoy muy viejito yo ya para esas referencias, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un compuesto como este, que sería un éster, ¿cuál es la diferencia entre el éster y el ácido carboxílico?
que el ácido carboxílico tiene un OH. En el O tiene una cadena de carbonos con X cosa, ¿verdad? Entonces, de hecho, podríamos hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Que es como si uno partiera el compuesto en dos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Es como que uno tuviera el compuesto partido en dos, la parte roja y la parte azul, ¿verdad? Entonces, la parte roja sería un etano, ¿verdad? Un etano pegado al carboxilato, ¿verdad? Y la parte azul serían una, dos, tres, cuatro, cinco. Un, un pentano, digámoslo así, por lo que venía de un ácido pentanoico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría? Se llamaría pentanoato de etilo, ¿verdad? Este grupo como sustituyente se llama etil o etilo, ¿verdad? Ahí sí se pone con la O. Entonces, ¿cómo se escriben los ésteres? Como un alcanoato de alquilo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Dónde la parte del oato viene de la raíz del ácido carboxílico y el alquilo viene de lo que sea que esté pegado? Esto se parece un poquito como se nombran las sales de los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, si yo tengo el ácido metanoico y yo tuviera, por ejemplo, que esto tiene aquí un... Ay, ay, ay. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Una sal de este tipo, por ejemplo, eso se llamaría metanoato de potasio, ¿verdad? Digamos, alcanoato de el catión. En este caso, que no hay catión, sino que lo que hay es una cadena alquílica, sería alcanoato de alquilo. Entonces, siempre es importante ver para dónde está viendo el carbonilo. Es decir, esta molécula, ¿verdad? Esta molécula no es igual, digamos, a una que tiene esto viendo para el otro lado, ¿verdad? No es igual. Esta no sería pentanoato de etilo, porque el carbonilo está en la parte roja, ¿verdad? Entonces esta más bien sería etanoato de pentilo, ¿verdad? ¿Y cómo sería si hay más cosas? Bueno, pues hay que ponerle todos los sustituyentes. Entonces vamos a pensar en algún ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de ser nada más algo así, yo tuviera una así como de examen?
¿verdad? Algo así, ya mucho más complicadillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pone uno nombre a una cosa de estas? Pues otra vez empezamos por la raíz del alcanoato. Vamos a ver si me sale una herramienta aquí para rayar. Bueno, el asunto es que la cadena principal estaría aquí, ¿verdad? Como el ácido carboxílico es el más importante, se empezaría numerando por acá, el 1, ¿verdad? El 2, el 2 acá, el 3 acá, el 4 acá y el 5 acá, ¿verdad? Entonces esto sería, la raíz de la parte azul sería un pentanoato, igual que en el caso anterior, pero me faltan los sustituyentes, ¿verdad? ¿Cómo serían los sustituyentes? Bueno, este, que es el alcohol, cuando es sustituyente se llama hidróxido, ¿verdad? O sea que es con H. Y este, cuando es sustituyente, se llama fenil, o sea que es con F, ¿verdad? O sea que en orden alfabético yo tendría 4-fenil, 3 hidroxi, ¿verdad? Pero aquí todavía me falta algo más, pero vamos a ponerlo así. Esta sería la parte azul, ¿verdad? Después de esto tenemos D, la parte roja, ¿verdad? Entonces la raíz de la parte roja es 2 carbonos, ¿verdad? Aquí 1 y 2. Etilo, hilo no, etilo. 1 hidroxi, etilo, ¿verdad? Porque la numeración aquí iría 1 y 2. ¿Qué me falta? Si el ejercicio me pide dibujarlo, aquí todavía me falta la estereoquímica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en 3, yo tendría que este sería 1, este sería 2 y este sería 3, ¿verdad? Gira como las manecillas del reloj. Y el número 4 es un hidrógeno que va para atrás, entonces está en buena orientación, ¿verdad? Entonces, este sería R. Entonces, yo tendría 3R, 4, vamos a ver el 4. El 4 tendría carbono, carbono y carbono, ¿verdad? Este carbono tiene oxígeno y carbono, mientras que este tiene carbono, carbono y carbono. El oxígeno, como es más pesado, gana. Entonces la prioridad la tiene acá, acá y acá, ¿verdad? Hace un giro en contra de las manecillas del reloj. El grupo 4 está para atrás, que es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces este sería 4S. 3R, 4S, 4-fenil, 3-hidroxipentanoato de, aquí también me falta la estereoquímica, ¿verdad? Que en este caso yo tengo, el primero sería este oxígeno de acá, ¿verdad? Porque este tiene más cosas, mientras que este solo tiene hidrógeno, y de último el carbono. El hidrógeno también está para atrás. Entonces este gira como las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces acá sería R. 4R, perdón, 3R, 4S, 4-fenil, 3-hidroxipentanoato de R, 1-hidroxietilo, ¿verdad? Entonces yo creo que ya algo más complejo que eso no los vamos a poner, ¿verdad? Pero para que tengan un poquito. Esta sería entonces la nomenclatura de los
ésteres, ¿verdad? Ahora continúa la nomenclatura de, en prioridad, las amidas. Entonces vamos a ver cómo serían las amidas. Las amidas sería más o menos un compuesto que tiene el carbonilo, pero a la par del carbonilo lo que tiene es un nitrógeno en lugar de un oxígeno. Ese nitrógeno podría tener una cadena de carbonos o podría no tenerla, ¿verdad? Podría ser solo así. Entonces, veámoslo el caso más simple, cuando no tiene nada ahí. Si no tiene nada acá, este compuesto se llamaría, si el alcano se llama etano, este se llamaría etanamida, ¿verdad? Es decir, se reemplaza la O por amida. Como en este caso, que tiene un grupo etil enlazado al nitrógeno, ese grupo se considera un sustituyente y un sustituyente que está en la posición N, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería N-etil etanamida, ¿verdad? Y yo podría tener incluso alguno que tenga dos grupos de ese tipo. Por ejemplo, vamos a ver algo así, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, se llama N,N dietil etanamida. Y hagámoslo todavía un poquito más crítico, ¿verdad? Yo podría tener, por ejemplo, un compuesto que tenga, digamos, aquí una cadena de carbonos más larga. ¿Verdad? Que por aquí tenga 1 y 2, ¿verdad? Entonces esta cadena sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? O sea que la raíz es una hexanamida, pero tiene un etil aquí en el 3 y dos etiles en el N. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? 3, N, N, guión trietil hexanamida. En los ácidos carboxílicos y en los derivados, yo no sé si lo han notado, pero no le estoy poniendo el número ahí al final a amida o al oico, no les estoy poniendo el número. ¿Por qué no les pongo el número? Porque son terminales. ¿Qué quiere decir que son terminales? Que siempre están en un extremo. Entonces, si son el grupo más importante, ese grupo eh, va a llevar el número 1, ¿verdad? Y si no, hay casos como por ejemplo, yo puedo tener algo así, ¿verdad? Este sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Este tiene 5 carbonos, pero los ácidos carboxílicos siguen estando en los extremos, ¿verdad? Entonces ese se llamaría ácido pentano dioico. No hace falta indicar que es 1 y 5 porque solo pueden ser 1 y 5 porque son terminales. Denme un pequeño segundo.
Ok. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Ok. De correo. Después de los amidos, entonces siguen los nitrilos. Digamos que el nitrilo es un derivado de ácido que no se parece tanto al ácido carboxílico. Él tiene un grupo que es el grupo ciano, ¿verdad? El grupo ciano lo que tiene es un triple enlace carbono-nitrógeno. ¿Verdad? Que vamos a representarlo en línea recta para que no se vea el zigzag. Y vamos a ver si le podemos representar también el, el carbono. Ahí está. Este es el grupo ciano, ¿verdad? Como del cianuro. em, Aunque no se parece tanto a un ácido carboxílico, él se puede hidrolizar para formar ácidos carboxílicos. Entonces, el nombre de este compuesto en realidad, como cadena principal, no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Se comienza numerando del carbono del ciano igualmente, porque al igual que los casos anteriores es terminal. Entonces, por ejemplo, ese que es de 6 carbonos, si el compuesto de 6 carbonos se llama hexano, este se llamaría hexanonitrilo. Cuando está con un grupo de mayor prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, si el nitrilo está, digamos, con un ácido carboxílico, el ácido carboxílico tiene mayor prioridad, entonces toma nombre como ácido carboxílico y el nitrilo se convierte en un sustituyente y se llama como ciano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá en el carbono 6, por decir algo, ahora cómo hago para quitar el 6 que me quedó ahí medio atravesado, ¿verdad? Un ácido carboxílico en el 6, entonces ya no sería hexanonitrilo, sino que ahora sería, la numeración cambia, ¿verdad? Ahora el 1 lo tendría este y el 6 el ciano. Por ser el de mayor importancia, se le da prioridad en la numeración también. Entonces sería 6 ciano, perdón, ácido, guión, 6 ciano, hexanoico. Ok. Y ya después de los nitrilos, continúan los de siempre, los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, las aminas. ¿Verdad? Ahora bien, yo les quería detallar, hay un par de reacciones de,
de este capítulo, digamos que son, bueno, hay un par de cosas. Hay una que es este asunto también de predecir la acidez y la basicidad, y hay unas reacciones también de formación de este tipo de compuestos, ¿verdad? Que es esta que está por acá. Este sería como el mega resumen. Resulta ser que yo tengo como derivados de ácido, cloruro de ácido, anhidrido, éster y amida. El cloruro de ácido es el más reactivo de todos, ¿verdad? El anhidrido es el que le sigue, el éster después y la amida el último. El éster está parecido al ácido carboxílico. Entonces, digamos que esta reacción es más o menos reversible, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Normalmente lo que se utiliza para favorecer un sentido o el otro es el principio de Le Chatelier. La amida también, utilizando el principio de Le Chatelier, se puede convertir en el ácido. Pero normalmente ir de abajo para arriba cuesta mucho. Hay algunos reactivos especiales que lo hacen. Sin embargo, ir de arriba para abajo sí es posible. Y es posible, digamos, por dos principales mecanismos, ¿verdad? Estas reacciones se le conocen en general como reacciones de sustitución nucleofílica acílica, ¿verdad? Este es como el nombre general que reciben. Y hay dos mecanismos que son como los mecanismos más comunes para este tipo de reacción. Está el mecanismo alcalino y el mecanismo ácido. Voy a empezar por el mecanismo alcalino, que sería como el más sencillo. Digamos que yo tengo, por ejemplo, un cloruro de ácido. Y ese cloruro de ácido es atacado por un nucleófilo, ¿verdad? Digamos, eh, OH, por decir algo. O sea, OH menos. ¿Verdad? Entonces, este OH tendría un par de electrones y ese par de electrones serían capaces de atacar el carbonilo. ¿Por qué atacarían el carbonilo? Cuando yo pienso en el carbonilo, y voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? En general, no solo este carbonilo, sino todos los carbonilos, ¿verdad? Este carbono es parcialmente positivo y este oxígeno es parcialmente negativo, al punto de que ellos podrían tener una resonancia en la cual este par de electrones brinca al oxígeno y entonces yo paso a una estructura en la cual ya voy a tener totalmente una carga negativa. Voy a borrarle el enlace porque es por eso que no me sale. O sea, una carga negativa en el oxígeno, que se me fue muy arriba y se me salió de la hoja, ¿verdad?
y una carga positiva en el carbono. Por supuesto, este sería un contribuyente minoritario, pero nos habla un poco de que este carbono de los carbonilos es electrofílico, es decir, es una sustancia deficiente en electrones, que es eventualmente sensible al ataque de un nucleófilo, como por ejemplo en este caso. Ahora, ¿qué pasa? Si este ataca acá y me forma un enlace, este carbono tendría 5 enlaces, lo cual no es viable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este par de electrones brincan al oxígeno, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, A y B, pero son más o menos en un paso concertado, es decir, que las dos cosas ocurren de manera simultánea, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa entonces cuando esto ocurre? Ahí me dio el error de este doble enlace, ¿verdad? Pero en realidad esto tendría que ser menos, ¿verdad? Y ahora este oxígeno tendría 6 electrones alrededor. Vamos a dibujar algunos por lo menos, porque hay unos de ellos que se mueven, ¿verdad? Tendría 2 más, por ahí en alguna parte. Entonces, este carbono, perdón, aquí tendría un oxígeno, un segundo oxígeno y un cloro. Esos son 3 átomos electronegativos alrededor, lo cual lo hace muy, muy inestable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él tiende a volver a querer recuperar el doble enlace y además, como grupo saliente, sacar un cloro. ¿Por qué el cloro? Porque el cloro es el más grande y el más estable, ¿verdad? Como cloruro. Entonces, él fácilmente sale, ¿verdad? Entonces, estas serían, por decirlo de alguna manera, C y D, ¿verdad? ¿Y eso qué nos daría? Nos daría un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, que en medio alcalino posiblemente se desprotonaría, pero bueno, esta es por lo menos la reacción. Entonces, en medio alcalino, se dice que estas reacciones de sustitución nucleofílica acílica son reacciones de 4 flechas. ¿Cuáles son las 4 flechas? Ataca y abre el anillo, ¿verdad? Se cierra el anillo y sale el grupo saliente, ¿verdad? En medio alcalino, más o menos eso ocurre cuando yo pretendo llevar, por ejemplo, esta sería, no, ninguna de estas, ¿verdad? Parecida a esta de aquí para abajo, pero en lugar de utilizar agua, utilizar un OH, ¿verdad? Pero eso ocurre cuando yo hago cualquiera aquí para abajo, ¿verdad? Como por ejemplo un cloruro de ácido con un carboxilato para dar un anhidrido, ¿verdad? O con una amina para dar una amida. O un anhidrido cuando yo lo pongo a reaccionar con un alcóxido para dar un éster, por ejemplo, ¿verdad? Cuando voy, digamos, para abajo en medio ácido. Ahora, hay una reacción como por ejemplo esta que está aquí, en la cual yo transformo un éster en un ácido carboxílico y un alcohol, ¿verdad? Que esta reacción, o al revés, el ácido carboxílico en el éster, esta reacción dice aquí que ocurre en medio ácido, ¿verdad? Esto es hidronio. O aquí dice, por ejemplo, un alcohol y H más. Entonces, hay un segundo mecanismo
para este tipo de reacciones, que sería el mecanismo ácido. Ok, entonces, ejemplo de una reacción con mecanismo ácido, por ejemplo, la formación de un éster o la hidrólisis de un éster. Vamos a ver la hidrólisis. Ok, esto sería butanoato de metilo, ¿verdad? Vamos a tratar de marcar un par de dos zonas aquí del puesto. Ok, entonces la reacción sería esto más ácido, más agua. Voy a poner el agua, no sé, morado, ¿verdad? Esto nos daría un compuesto, ¿verdad? Donde este OH viene del agua. Y además, un metanol, ¿verdad? Donde este hidrógeno también viene del agua. Entonces, esta es la reacción, no el mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces el mecanismo? Ok, yo tengo un reactivo como este, ¿verdad? Está en medio ácido. El ácido como catalizador que es, entrará por un lado y saldrá por otro, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando esto pasa, pues en realidad se abre aquí el anillo, ¿verdad? Perdón, el anillo no, el carbonilo, ¿verdad? Y digamos que vamos a dibujar el hidrógeno por acá, este que entró por ahí negro, ¿verdad? Este carbono quedaría deficiente en, en electrones y quedaría con el más. Ok, ¿todo esto para qué ocurre? Para facilitar que una molécula de agua que ande por ahí, ¿verdad? Que tendría un par de electrones, pueda venir y atacar este, ese carbono, ¿verdad? El agua la habíamos dibujado en color morado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso?
Aquí se formaría un enlace. A esta agua se le perdió un H+, pero no se debería haber perdido. O sea que este ion oxígeno está cargado positivamente. Y lo que hay acá son hidrógenos. Ok. Ok, ahora bien, digamos, aquí otra vez tenemos un panorama en el cual hay un carbón que tiene 3 oxígenos alrededor, ¿verdad? Eventualmente cualquiera de ellos podría protonarse como esta agua y nada más y salir. Si esta sale, se devuelve y no pasa nada, ¿verdad? Por eso es como un equilibrio este asunto. Pero pudiera ser que en alguno de esos momentos, en lugar de salir esta agua, este OH que está por acá, que tiene un par de electrones también, se protone. ¿Verdad? Entonces se podría protonar por ahí, ¿verdad? Y este de aquí se podría desprotonar. Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? Y ahora la carga positiva está por acá. ¿Verdad? Este lo podríamos dejar en moradito. Digamos que es este mismo que estaba por aquí. Puede ser otro del medio, digamos, pero entonces ahora que este es el que está protonado, pudiera ser que este grupo sea el que salga, el que tiene el alcohol. Y ese grupo es el que sale. Voy a hacerlo aquí para abajo. Yo ya tendría aquí el primer producto, que es este que está acá, ¿verdad? ¿Y qué sería lo otro? Pues el resto de la molécula. Vamos a ver aquí nada más que. Ok, se fue, ¿verdad? Y como esto salió además, aquí quedó una carga positiva. Ok, eventualmente, alguno de los OHs, cualquiera, podría desprotonarse. Este que entró como H+, que es el catalizador, pues vamos a poner como que fuera el mismo. ¿Ah? Y entonces el par de electrones se viene a formar acá con doble enlace. ¿Verdad? Entonces, se pierde H+. ¿Y qué nos queda de producto? Pues el otro producto que está acá. ¿Verdad? Y esta sería la reacción con mecanismo ácido. ¿Verdad? Más o menos se entiende. Sí, profe.
Sí, sí me siguen, más o menos. Sí, profe. Ok. Este, esta misma reacción podría ocurrir en el sentido opuesto, por ejemplo, que aquí este se protona, ¿verdad? Así como se protonó este al inicio, este se protona aquí, ¿verdad? Y ahora tenemos este producto, ¿verdad? El alcohol ataca, ¿verdad? Después se desprotona el alcohol y se protona una de las de agua, ¿verdad? Sale el agua y nos queda el éster, ¿verdad? O sea, por eso es una reacción que es de equilibrios. De hecho, muchas de las reacciones biológicas son así y se regulan ¿cómo? Se regulan con la concentración. Por ejemplo, si el producto en cuanto se genera es consumido por otra cosa, es como que yo lo retirara del medio, ¿verdad? Ustedes recuerdan el principio del Le Chatelier, ¿verdad? Cuando yo perturbo un equilibrio, el equilibrio se restablece para tratar de compensar esa perturbancia que yo le estoy poniendo. Entonces, por ahí anda un poco el asunto. Esta reacción es de hecho de mucho interés industrial. Se utiliza para producir biodiesel, ¿verdad? A menudo. Ok. Luego hay otro tema. Aquí podríamos ver ejemplos de cada una de las reacciones, ¿verdad? Pero en realidad, digamos que enfocados en esos dos mecanismos, así ocurren todas ellas, ¿verdad? Prácticamente. Ok. Pero sí les quería enseñar que lo otro tal vez que es importante de este tema es lo que habíamos discutido al inicio sobre los ácidos, ¿verdad? Si yo tengo un ácido, por ejemplo, un ácido alifático, ¿verdad? Y yo tengo, digamos, variantes. Por ejemplo, digamos que hay uno que tiene, ay, 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 por acá un hidroxilo. Y hay uno que tiene dos. Y hay uno que tiene, además de esos dos, un cloro por ahí y otro por aquí, ¿verdad? Y por el contrario, yo tengo uno que tal vez tiene otro grupo alquílico por aquí. Tal vez este tiene dos, ¿verdad? Y yo les hiciera una pregunta, ¿esos ácidos cuál es más ácido y cuál es menos ácido? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo de entre sé yo? ¿Verdad? Digamos por decirlo así, esta es la estructura base. Sobre esa estructura base yo tengo algunas variantes de compuestos que atraen electrones, como por ejemplo el OH. ¿Y por qué atraen? Porque son muy electronegativos. ¿Verdad? Aquí tengo el OH y el cloro y el otro OH y el otro cloro. Entonces, entre más grupos yo tenga que chupen electrones, sobre todo aquí en el carbono de la par, ¿verdad? Más estable va a ser la base conjugada. ¿Por qué? Porque recuerden que la base conjugada es negativa. Entonces, si yo tengo una base que es -1, pero yo le estoy quitando electrones, entonces esa base negativa va a ser
menos negativa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por otra parte, si yo tengo cadenas alquílicas, ustedes recordarán que las cadenas alquílicas, bueno, aquí solo hay una, ¿verdad? Que es la misma que traía. Aquí en este caso hay dos, aquí en este caso hay tres, ¿verdad? Ellas hacen efecto inductivo dador y más bien lo hacen menos estable. Entonces, digámoslo así, si yo las tuviera numeradas, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuál sería la más electronegativa de todas? La 4, porque es la que tiene más grupos electroatrayentes. Perdón, la más ácida, ¿verdad? 4 más que 3 más que 2 más que la 1, ¿verdad? Y esto a su vez más que la 5 y más que la 6, ¿verdad? Este sería un orden de acidez decreciente, de mayor a menor, ¿verdad? De más ácido a menos ácido. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en lugar de tener un ácido, tengo una amina, por ejemplo? ¿Y qué tal si tengo una amina primaria? Aquí tengo una secundaria, ¿verdad? No, esta no sería secundaria, perdón, esta seguiría siendo primaria. Ay, ay, ay. Acá tengo una amina secundaria. Acá tengo una amina terciaria. Y resulta ser que por ahí apareció una que es aromática también, ¿verdad? ¿Cuál sería más alcalina? Entonces, ahora más o menos el efecto es el contrario. Digámoslo así. Si yo tengo aquí mucho efecto inductivo dador, significa que todos esos grupos le meten electrones que lo hacen más reactivo a ganar un H más, ¿verdad? Más que en una secundaria, más que en una primaria, ¿verdad? Y el aromático al tener resonancia es más estable. Eso implica que, ¿qué? Que este sería el menos alcalino de todos. Entonces, por ejemplo, otra vez, voy a ponerlos como A, B, C y D. Si fuera del más alcalino al menos alcalino, el más alcalino sería el C, ¿verdad? Después el B, después el A y de último el D, ¿verdad?
Vamos a ver. Hay unas aminas que tienen unos nombres especiales también. Ustedes las pueden ver por ahí, ¿verdad? Como el pirrol, la pirrolidina, el imidazol, la piridina, la pirimidina, el indol y la purina. Y ustedes me dirán, ¿para qué me interesa a mí eso? Pues ya nos vamos acercando un poquito al curso de bioquímica, ¿verdad? En el curso de bioquímica varias de estas bases están en biomoléculas. Por eso nos interesa un poquito. Ok, y pues no, yo creo que así, en términos muy generales, em, esas son las reacciones de estos capítulos, del capítulo este, de ácidos carboxílicos y derivados de ácidos, ¿verdad? Vimos un poquito de la nomenclatura y vimos un poquito del la parte de las aminas, ¿verdad? No sé con los aldehídos y las cetonas, si ese cómo, si lo entendieron, si tienen alguna duda al respecto, o de este tema, si todo bien. Para mí está todo lo que vimos hoy claro, profe. Ok. De la semana pasada pudieron ver algo, más o menos. Profe, Perdón, yo no lo siéndole vi. sincero. Sí, la semana pasada yo no me pude conectar y no he buscado realmente la materia. Ok, tal vez creo que por lo menos, a ver un segundito, hay un par de cosillas que vale la pena. Ay, ay, ay. Hay un par de reacciones que vale la pena em, detallar porque tienden a ser un poquito más confusas, digámoslo así. Digamos, hay una, en el caso de los aldehídos y las cetonas, que son, ¿verdad?, los grupos carbonilos, que a diferencia del ácido carboxílico, que tiene un OH y tiene un grupo saliente, en el caso de los aldehídos y las cetonas no tienen grupo saliente, ¿verdad? Entonces, qué es tal vez importante de estos compuestos? Que el tipo de reacción que normalmente ocurren son reacciones de adición. Por ejemplo, hay un tipo de reacción que se llama la reacción de Grignard, que es una reacción que ustedes pueden ver que tiene un magnesio ahí metido, ¿verdad? Que el magnesio es un metal.
Entonces, por decirlo de alguna manera, si el bromo es negativo y el magnesio es positivo, este carbono es negativo. Entonces, este carbono actúa como un nucleófilo, ¿verdad? Lo cual significa que ataca el carbono carbonílico, que como decíamos hace un ratito, pues es electrofílico, ¿verdad? ¿Y qué hace? Abre el anillo, el carbonilo, perdón. ¿Verdad? Y entonces, por ejemplo, este grupo etilo se pegaría al carbono carbonílico y abriría el OH y formaría un alcohol, ¿verdad? Esa es una que es importante. Hay otra de las reacciones de los aldehídos y las cetonas que tiende a ser un poquito confusa, ¿verdad? Que es la reacción de formación de hemiacetales, hemicetales, acetales y cetales. ¿Qué es un hemiacetal o un hemicetal? El hemicetal sería el que viene de una acetona y el hemiacetal el que viene de un aldehído. Pero la reacción es más o menos la misma. Es una reacción que puede ocurrir cuando yo pongo a reaccionar esto con un alcohol en un medio ácido. ¿Verdad? Por ejemplo, con metanol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas reacciones? Que en una primera instancia, voy a pintar este de azul y este de azul. En una primera instancia, este grupo se pega ¿verdad? En este segundo sería exactamente la misma cosa, solo que uno de los grupos es un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, si el reactivo es una acetona, cuando él reacciona con el alcohol me produce un hemicetal. Y si el producto es, perdón, el reactivo es un aldehído, el producto va a ser un hemiacetal. Ahora bien, ellos son capaces de reaccionar con un segundo equivalente de la misma cosa. Aquí hubo algo que se copió que no debía. ¿Verdad? ¿Y ahora qué pasa? Donde estaba el OH se sustituye por un segundo alcohol. ¿Verdad? Entonces, digámoslo así. ¿Verdad? Y entonces, en este caso, el que viene de la acetona se llama acetal y el que viene del aldehído se llama acetal.
Entonces, quisiera hacer el mecanismo de uno de los dos. Digamos de este de aquí abajo, que está. ¿Verdad? El mecanismo, ¿cómo sería? Si yo tengo el aldehído, ¿verdad? Y tengo un H más, ¿verdad? Tengo estos electrones que se me vienen y se me protona. Esto me va a generar un carbocatión acá, ¿verdad? Este carbocatión es fácilmente atacado por un OH que anda por ahí, ¿verdad? Y ese ataque me va a producir casi el hemiacetal. ¿Con qué salvedad? Con la que este todavía va a ser un producto que va a estar protonado, ¿verdad? Entonces necesita desprotonarse. Necesita desprotonarse. Bueno, y ahora nos va a dar el hemiacetal, ¿verdad? Que es este de acá. Ahora, para poder convertirse en acetal, el OH se va a protonar nuevamente. Ahora el más va a estar en el oxígeno. El oxígeno se va a perder como agua. Escribirle aquí, menos agua. ¿Verdad? Vamos a tener esta parte de abajo de la molécula que va a ser atacado. Bueno, aquí me faltó el más. ¿Verdad? Va a ser atacado por una segunda molécula de esta cosa, de metanol. Que va a atacar para allá. Esto, yo voy a tener más o menos este producto inicialmente protonado. Voy a representar el hidrógeno un poquito hacia allá.
qué? Porque este hidrógeno se va a perder ahora. Y menos el H más. Ahora sí vamos a tener el producto. ¿Verdad? Ese sería el mecanismo de formación de un acetal. ¿Qué más cosas tienen que saber? Tienen que saber, por ejemplo, que un ácido carboxílico aromático es más ácido que uno alifático, ¿verdad? Un fenol es menos ácido que un ácido carboxílico, ¿verdad? Y de ahí en adelante aplican las mismas reglas. Si yo tengo grupos electroatrayentes, me aumentan un poquito la acidez, y si tengo grupos donadores de electrones, me disminuyen la acidez. Y en el caso de las bases ocurre lo contrario, ¿verdad? Esas son como las reglas. Y digamos que creo que este es como un mega resumen. Bueno, hay una parte también que son la parte de oxidación. Eso sí lo habíamos visto en el tema de alcoholes, ¿verdad? Sí. No, yo creo que eso sería de mi parte. Si ustedes tienen alguna otra duda, y si no, pues me parece que, que vamos estando. Ahorita yo les mandaría lo de les pondría ahí mismo en el Excel, ¿verdad? ¿Cuál es el compuesto que está contenido en esas plantas, ¿verdad? Que podrían estudiar con algunos artículos. Y lo otro ahí sería desearles muchos éxitos, ¿verdad? Tienen el examen, y después del examen nos veríamos para las presentaciones finales. Y pues eso sería de mi parte. Perfecto, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Mucho gusto. Hasta luego.